Sean muy bienvenidos, amados oyentes. Soy el pastor Mario Pérez del Centro Cristiano Pentecostal de Las Vegas y quiero invitarte para que te quedes con nosotros en el programa Caminando con Poder. Queremos llegar hasta ti y bendecir tu vida con un toque de lo sobrenatural de Dios. Permítenos llegar hasta ti y traer una palabra fresca para este día, una revelación para tu vida. Una vez más te saluda el pastor Mario Pérez del Centro Cristiano Pentecostal de Las Vegas. Y hoy, la palabra de Dios. Hay enseñanzas de Jesús, hermano, que tú te puedes quedar un mes en una enseñanza solamente. Por ejemplo, cuando toca el adulterio, hermano. ¿Qué es el adulterio? Mucha gente dice, estará bien que si me enojo con mi esposa me divorcio. Y Jesús da toda la información. Hay gente que anda divorciada bien campante, y no sabe el juicio que hay sobre eso. ¿Me entiende? Eso es importante entender las verdades bíblicas. Ahora, también un punto muy importante es que la Biblia fue enseñada erróneamente a través de los fariseos. Fue enseñado. Cuando Jesús vino y trajo la interpretación correcta de la palabra de Dios. Cuando los fariseos lo juzgaban, ¿se acuerdan que muchas veces lo juzgaron los fariseos? Y él dijo, ¿oyeron que fue dicho esto? Mas yo os digo esto. Él trajo el correcta interpretación de las palabras. Amén. Hay mucha enseñanza que corrigió el Señor, pero que fue dejada en la palabra de Dios para nuestra enseñanza. Amén. Toda la Biblia, todos los cantos, toda la Biblia, toda la enseñanza, todos los ejemplos, todos los testimonios, todo lo que tenga que ver con Dios tiene que ser cristocéntrico, ¿oyó? Todo, cuando yo hablo un testimonio tiene que estar centrado en Jesucristo y no ponerme en el lugar que le corresponde a Él, porque si yo abro mi boca tengo que darle la gloria y la honra al Rey. Si yo canto un canto le tengo que dar la gloria al Rey, y cuando las cosas se tuercen para otro lado, me he salido del orden de Dios. Porque todo apunta hacia Jesús. Toda esta palabra es cristocéntrica. Aleluya. Y no me haga enojar. Aleluya. Amén. Porque no hay nadie en este mundo más importante que Dios. Y cuando Dios está, hermano, en el momento hablando, debido a la situación que hoy hay en las iglesias, no solamente la iglesia local o la iglesia de Las Vegas, pero realmente en las iglesias en general, hay un movimiento que le llaman apostólico, profético, que salió y últimamente se ha desenvuelto mucho. Es donde las personas van de iglesia en iglesia y les están dando palabra a las personas. Ahora, como es algo muy sensible y son hermanos algunos de nosotros, con mucho respeto les digo que hay un orden establecido en la Biblia. Para Satanás sería fácil, y yo se lo enseñé en la serie El misterio de la iniquidad. Se le facilitaría mucho a Satanás que el pastor se haga a un lado y que venga un hombre que usted no conoce y que diga, el Señor dice así. Se le facilitaría a él todas las cosas para destruir las iglesias, destruir los ministerios, destruir la vida de las personas. Sería fácil. Entonces, por causa de la condición de la vida que estamos viviendo hoy, tenemos que ser personas muy cuidadosas en esta área. Los hermanos, los apóstoles, cuando fueron a predicar en diferentes lugares, dice que en una de las partes que llegaron, los creyentes hacían apuntes, ¿oyó? Y cuando se iban los apóstoles a descansar, ellos chequeaban, indagaban las escrituras para ver si era cierto lo que ellos habían dicho. Eso me gusta a mí. Ahora, diga, hermano, ¿es malo cuestionar? ¿Es malo cuestionar la autoridad cuando es de parte de Dios, que tú sabes que es palabra de Dios, que tú sabes que tienes que hacerlo? ¿Es malo cuestionar? No es malo cuestionar la palabra que viene de otra fuente que no es la Biblia. ¿Oyó? Cuando un hombre dice y pone esta palabra, el Señor dice, nuestra fe o nuestra adoración o nuestra obligación de parte de Dios es escuchar la voz de Dios. Y como las personas han visto que esto ha funcionado tremendamente, pues dice la Biblia, en la carta que escribió Pedro, dijo, pues ellos se aprovecharon e hicieron mercadería, hicieron ganancia con ustedes. Entonces el falso profeta que se le llama, o el falso maestro, se ha aprovechado el medio
de la fe del pueblo de Dios, o del amor que le tiene el pueblo de Dios a Dios, para usar. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda esa parte? Dijo, vendrán muchos en mi nombre y dirán yo soy el Cristo, yo soy el ungido de Dios. Y entonces, y a muchos se engañarán. Claro que sí, eso ya está pasando, ya está sucediendo. Y usan la parte de decir, dice el Señor esta palabra sin que el Señor haya hablado. El Señor dice así y empiezan a hablar palabra de Dios y la persona tiene que estar atenta porque el Señor está hablando. Pero yo le dije en la enseñanza del misterio de la iniquidad, usted le dije, espérame un momento, dame una pluma, un lápiz, déjame apuntar, y cuando veas cosas que no cuadran con tu vida o que no tienen que ver con el orden establecido en esta iglesia, usted tiene que decirle, dígale, vaya y dígale a mi pastor lo que me dice mi Señor, porque el que está encargado de la congregación es el pastor. Amén. Cuando la gente le da miedo y le da miedo en esta cosa, el pastor se hace a un lado y el profeta fulano, mengano, viene y brinca la autoridad establecida y empieza a decir que el Señor directamente a través de él está dando ordenanzas a todas las personas. Te vayas con leche 3 veces y tú eso, y tú el mano llena de dinero, y empieza a hablar y el pastor le dice, el Señor, es una ignorancia. Esa es una ignorancia. Creo que Dios no hace nada sin dejarle saber a sus siervos, amén, lo que Él va a hacer. Y Dios ha establecido, los pastores han establecido, hermano, el orden de la iglesia para hacer lo que Él quiere hacer. Amén. Por eso es que se levanta todo este montón de gente, hermano, que le encanta el dinero, que le encanta la fama, que le encanta la buena ropa, los buenos carros, que le encanta y hacen mercadería del pueblo de Dios. Pero aquí lo vamos a agarrar del greñero y lo vamos a sacar para afuera. Aquí no los queremos ni los necesitamos, amén. Así que vamos a entender algo importante. ¿Cómo es que Dios llega o cómo Dios se revela a la iglesia? Dios es, le voy a dejar esto bien claro. Dios puede hacer lo que Él le dé la gana. Dios puede hacer el medio que Él quiera. Y cuando Dios lo hace, hermano, no hay duda que Dios lo hace. Le doy un ejemplo en esta manera. En la alabanza, hermano, nosotros estamos establecidos 40 minutos de alabanza. Ese es un orden. Pero hay veces que el Espíritu de Dios llega, hermano. ¡Pum! Y el hermano Adilio se le traba la lengua y empieza. Y el hermano Oscar se va al rollo. Y empiezan. Ya cuando se dan cuenta ya pasan 2 horas. Aleluya, llevan 2 horas, ¿verdad? Entonces hay momentos que Dios llega y Él establece un orden en el momento cuando Él quiere por un propósito específico. En ese momento el hombre no puede hacer nada porque todos nos envolvemos, todos nos toma y dice, acuérdense que son 40, no hay momento para eso. El mover del Espíritu de Dios empezó y miramos el mover y lo que Dios está haciendo, hermano, y todos nos metemos y ¿sabe qué? Dios va a hacer algo tremendo. En esos actos, en eso estamos de acuerdo todos. Porque no dicen acuerdo, Dios puede inclusive interrumpir, Dios puede hacer algo, yo puedo traer un mensaje, muchas veces vengo con un mensaje y salgo con otro. Eso es lo que Dios, estamos sujetos a la cabeza que es Cristo. Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, es su iglesia. Y yo planeé traer un mensaje, pero Dios dijo, yo tengo necesidad que la iglesia oiga este mensaje, y Él lo hace. Amén. Y yo, pues digo lo que tú quieras, Señor. ¿Qué me toca decir? Amén. No, pero es que yo traje esto, Señor. No, póngase a alegar el que quiera con el Señor, pero yo no voy a alegar lo que Él quiere hacer. Amén. Entonces, ¿cómo es que Dios habla a las personas? Eso es muy importante entenderlo en este tiempo. Es sumamente importante. Hoy, en este momento, hay muchas maneras de recibir la palabra de Dios. Usted lleva la palabra de Dios en discos, CDs, en libros, la palabra, la Biblia, está el internet, está lo que es la radio, pero nada puede reemplazar la iglesia. Nada puede reemplazar. Cuando usted oiga personas que dicen, yo no tengo pastor, Jehová es mi pastor, esa persona está fuera de orden totalmente. Necesita un pastor, necesita una iglesia. No hay otra manera, otro orden. Yo me alimento del internet. Se te va a meter un virus porque estás conectado al internet. Yo me alimento de la radio solamente. No, hermano, uno se alimenta donde se quiere acomodar, pero la verdad es que tú necesitas estar sujeto bajo un ministerio. Amén. Escucha, entonces, ¿cómo Dios habla a las personas? ¿Cuál es el orden de Dios? Y
la pregunta del millón, ¿Dios sigue hablando a las personas? Amén. Entonces voy a empezar en un versículo bien claro, Hebreos 1. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Y cómo? En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces la Biblia dice que Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, en otro tiempo. Cuando habla de otro tiempo, hermano, está hablando del Viejo Testamento. En los postreros días, la expresión los postreros días, hermano, es desde que Jesucristo vino. ¿Se acuerda que Jesucristo marcó el punto entre el Viejo Testamento y el Nuevo? ¿Se acuerda que Jesús mismo nació bajo la ley? Dice, pero habiendo el cumplimiento del tiempo, vino Jesús, nacido de hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se acuerda esa parte? Que dice que Jesús nació bajo la ley y tuvo que obedecer toda la ley. Que Jesús fue juzgado porque arrancó espigas, los discípulos le arrancaron espigas el sábado, porque sanó un hombre el sábado y le dijeron, tú, dice, este eres pecador porque sanaste los sábados. Entonces Jesús nació bajo la ley, bajo el tiempo de la ley, pero Jesús marcó la diferencia, el punto. ¿Y cuál fue el punto que marcó la diferencia de la ley y los postreros días? Su muerte. Dicen que en la cruz Él clavó el acta de decreto que estaba contra nosotros. Amén. Venciendo a los principados y potestades, por tanto nadie os juzgue en bebida o en bebida, en luna nueva, día de reposo, nadie nos juzgue, dice Colosenses. Entonces Él marcó la división entre los postreros días y lo que es el Viejo Testamento. Solamente nosotros en la Biblia tratamos esos dos tiempos. Amén. Amén, hermano. Entonces, ¿qué son los postreros días? Los postreros días es el tiempo de la gracia, el tiempo donde Jesús murió hasta la venida de Jesús. Amén. Empezaron con la muerte de Jesucristo. Entonces, siempre que la Biblia habla de que en otro tiempo, está hablando que no es en el tiempo de la gracia, sino en otro tiempo. Entonces, Dios nos habló, dice, por los profetas. Dios le plació que a través de los profetas, inclusive incluyó a dos reyes, que es David, y incluyó, hermano, también a Salomón, pero a través de los profetas vino lo que es la palabra de Dios para hablar al pueblo. Dios nos habló en otro tiempo por los profetas, pero en los postreros días, Dios nos habló, ¿cómo dice? La palabra de Dios en los postreros días fue dada por el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es el que da la palabra. O sea que a Dios le plació que a través de Jesús en los postreros días la palabra llegase a todos nosotros. Aleluya. Entonces vamos a ver, la Biblia habla de varias formas que Dios habla. Ya miramos en este caso de lo que es cómo Dios habló en los dos tiempos, pero vamos a hablar, por ejemplo, Dios, la forma más autoritaria que yo le he enseñado es la palabra de Dios. O sea, Dios habla en sueños. Por ejemplo, vaya y vea en Abraham, Génesis, Dios le habló a Abraham en Génesis 15:1, Isaías 6, Génesis 28:10, Isaías 6:1 y Génesis 28:10. Por ejemplo, vea, Abraham le habló en visión en Génesis 15:1. Pues de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Amén, aleluya. Vemos, Abraham, Dios usó lo que se le llama visión. Visiones, hermano, es una persona que esté despierto, entra en una atmósfera espiritual y él ve cosas y oye cosas que nadie más está oyendo, solamente él. Y no está dormido ni nada, solamente, por ejemplo, yo estoy aquí, Pedro le habló en visión. La persona entra como en un trance, le llama, o sea, está orando la persona y de repente se va y se conecta con Dios y Dios platica con él en el ámbito espiritual y le enseña cosas a Dios. Mientras el hombre está allí, Dios, su espíritu está hablando con Dios. Esa es la visión que le llama, amén. O sea que pudo ver un encuentro con Dios, amén. Aleluya. Y vemos en Isaías también, a Isaías le habló, aleluya, en Isaías 6:1. Entonces,
hay dos cosas que el hombre puede, a través de la visión, hablar con Dios. Puede ver y puede oír a Dios. Por ejemplo, aquí claramente dice que Dios le habló en visión a Abraham, pero Isaías dice que lo vio sentado en un trono grande y sublime, y después habló Dios con él. Amén. Entonces vemos que a través de la visión el hombre puede ver cosas y puede oír cosas, pero es un ámbito espiritual. Amén. Acuérdese de eso siempre, que Dios usa maneras o formas, pero en el caso cuando Él se manifiesta, su prioridad es espiritualmente. Acuérdese también que en el principio Dios habló, ¿se acuerda que Dios habló audiblemente? ¿Se recuerda que habló Moisés y audiblemente le hablaba al pueblo de Israel? Cuando oyó la voz, dice que eran como estruendos de truenos, como si fuera una tormenta gigante. La voz de Dios cuando resumbaba, dice que cimbraban los montes, que el pueblo de Israel no quiso ya saber más. Le dijeron a Moisés, mejor tú habla con él y dinos lo que él nos dijo, porque tienen un miedo, se aterraron de la voz de Dios. Era una voz tremenda, fuerte. Entonces audiblemente Dios también ha usado ese orden. Amén. También Dios usa lo que es, no voy a entrar a este punto porque es grande, hermano, pero también usa lo que llama la conciencia. Todo ser en el mundo nació con una ley que se le llama la conciencia. Estoy hablando cómo es que Dios llega al hombre. Y Dios estableció una ley dentro de nosotros que se llama la conciencia, que le dice a usted el bien y el mal. ¿Cómo funciona la conciencia, hermano? Usted no necesita el evangelio para saber qué es el bien y el mal. Usted no necesita que yo le enseñe cuál es el bien y el mal. Usted sabe dentro de usted qué es bueno y qué es malo. Automáticamente usted sabe. Si usted es una persona que nació allá en el cerro y nunca bajó a la ciudad, y no sabe ni leer ni escribir y no sabe de civilizaciones, pero mata a otro y la conciencia le dice, hiciste mal. ¿Me entiendes? Por eso mucha gente dice, ¿cómo Dios puede juzgar a la gente que no han oído el nombre de Jesús? Porque tiene una ley dentro de ellos y saben lo bueno y lo malo. ¿Bien? Mucha gente, ¿cómo Dios va a juzgar a personas que nunca oyeron de Jesús? Pues la conciencia misma lo delata. El bien y el mal. Amén. Acuérdese, hay una cosa, y va a entrar esto un poquito fuera del tema, pero cuando le preguntan a usted, ¿qué va a pasar, hermano, con los musulmanes? ¿Qué va a pasar con los chinos? ¿Qué va a pasar con los que no conocen a Jesús? Nadie se puede salvar si no es a través de la fe en Jesús. ¿Oyó? Eso es definitivo. Oye, hermano, pero hay tantas buenas personas en la China, los monjes que se van y se visten de anaranjado. El otro día me tomé 2 fotos con ellos. Los encontré en el primer, aleluya, esto va a estar bueno, o sea, en la iglesia. Y los chinitos, gente muy buena. Y hermano, que si Dios quisiera, él hubiera un plan, hermano, aquí estoy, Señor. ¿Quieres que los evangelice hasta en chino? Dame lengua china y los evangelizo ahorita, amén. Pero es el plan de Dios. Ahora, ¿qué pasa con todas estas personas que no obedecieron o no conocieron el evangelio de Jesús? No se pueden salvar y punto. Entonces la gente dice, pero ¿cómo va a ser Dios así? No, hermano, cuando hablamos de que la salvación a través del evangelio es cuando el arrebatamiento de la iglesia surge y Dios se lleva a su iglesia y después vuelve a esta tierra, pasan 1000 años del milenio y Dios establece el juicio del trono blanco y toda la gente son juzgadas conforme las cosas que son escritas. ¿Oyó? Y allí Dios es justo. Lo único es que no se van a levantar en la congregación de los santos. Entonces dice, es que yo conocí a mi tía Panchita, que era una persona bien buena. Ella va, si no conoció el evangelio, va a comparecer ante el tribunal del juicio del trono blanco. Amén. Toda la gente va a ser juzgada justamente por lo que hicieron aquí en este cuerpo. Amén. Entonces tenemos lo que es audiblemente. Dios usó ese lado, o Dios usó lo que es, usa la conciencia todavía. Y algo curioso pasa con la conciencia. Usted, por lo regular, cuando la conciencia está nuevecita, y es cuando estamos así chiquillos, y empezamos a los 12 años por ahí, bueno, algunos se adelantan más. Yo a los 14 años estaba jugando un carrito de lodo. Yo no estaba un inocentón. Muchos de ustedes se les abrió el entendimiento a los 10, otros a los 15, otros todavía no se les abre. ¿Me entiende? Pero, ¿sí me entiende? Pero hay gente que no tiene malicia, ¿me entiende? Y hay gente que está muy inocente, pero cuando la conciencia entra en acción es cuando el hombre llega a la conciencia, se hizo consciente, ¿me entiende?
Entonces, cuando primera vez robamos, ¿no acuerdas? ¿Alguien ha robado alguna vez? Yo sé que nadie, pero ¿alguna vez alguien robó un dulce? Hasta la fecha agarra un cacahuate. ¿Qué sabrá este cacahuatito de la bonita? No me agarrando cosas que no son de usted. ¿Amén? A ver, hermano, ¿qué sabrá las nueces? Voy a probar, creo que es justo, ¿verdad? Si quiero comprar, hay que comprar nueces. Si vienen 1000 personas, agarra una nuez por persona. 1000 nueces se fueron. ¿De acuerdo? Se pueden pensar eso, amén. Entonces no sea uno de los 1000 ustedes, porque es robar eso. Amén. Entonces, ¿cuántos robaron alguna vez por primera vez cuando estaban chiquillos? Ok, no levante la mano, así nomás. Entonces, ¿se acuerda cómo el corazón se le aceleró? Los ojos se le chisparon, digo, se le hicieron unas gordotas. Y todo porque traía un dulce. Una vez mi hermano, el más chiquito, pues está bien grandote, pero el más chiquito que yo, venía así con los ojos así grandototes. Y entró despavorido. Se le miraban manchas negras porque estaba blanco. Y dije, ¿qué pasó? Y corrió y se metió atrás de la puerta. Y llegó un señor atrás de él. ¿No llegó un niño aquí? Le dije, no, pues aquí viven muchos niños. Es que robó, dice. Y dice, ay, pues la carota que traía aquel fea. Dice, le dije, que está aquí con la cara de despavorido. Y aquel estaba llorando. Andaba bien miedoso porque lo habían descubierto que había robado. La conciencia, hermano, está una ley tan fuerte en nosotros cuando recién empezamos, que nosotros la empezamos a dañar con el tiempo. O sea, es un sensor en el hombre que hace un ruido cuando hace uno algo erróneo. No, mira, cuando usted va a ofender a una persona o que se le suben se le hierve la sangre, y en esa condición usted está a punto de aventar serpientes y escorpiones por la boca, mejor aparte, si hágase a un lado. Cuando uno lo logra hacer o le permite que esto salga, se va uno así en la casa toda la tarde y la noche por la conciencia. Lo vuelve a hacer y ya no está así, ya nomás. Y lo vuelve a hacer y ya se le hace natural, hasta se gozó. Estuvo bueno lo que le hice. Entonces llega el momento que la conciencia se cauteriza. Dice así lo dice la Biblia. Agarras un fierro al rojo vivo y le pegas a la conciencia para que no sienta ya. Eso es lo que tienen cauterizada la conciencia. Pierde uno esa ley y entonces uno, por ejemplo, la persona cuando mata se siente, te maté. Y cuando mata, ya se le hace voy a matar a fulano. ¡Pum! Vámonos, comemos algo ahí en el restaurante de la esquina. Ya se le hace nada. Entonces pierde esa ley, se muere. Entonces ya no hay palabra de Dios, ya no hay reino de Dios en usted y usted está cauterizado. Ese es el otro medio. Y el otro medio que Dios usa es que dice que Dios se hace entender, según en Romanos 1, no voy a tocar los puntos que dije, son bien grandes, pero el otro medio que Dios usa es a través de la creación. Dios se va a entender. Dice que Dios se da a entender a través de la creación, siendo entendida la divinidad de Dios por la creación. O sea, que la misma creación, cuando usted levanta y ve el sol, diga, qué bonito el sol, qué bonita la luna, mira qué bonito se ve. Todo eso demanda un creador, alguien, una mastermind, una persona que hizo y diseñó el universo perfectamente, no que al aventón se hicieron todas las cosas. Amén. Demanda una inteligencia sobrenatural, un ser sobrenatural que diseñó el universo entero. Amén. La Biblia también dice, le di esas 3 partes para decir la manera que habla Dios, que también Dios habla en sueños. Por ejemplo, en Génesis 28:10, ¿se me hace? Que ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó de aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y en aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén, aleluya. Entonces, Dios también opta por hablarle en sueños. Nunca aviente los sueños al aventón, hermano. Es un medio que Dios usa. Dios habla en visión, Dios habla en la conciencia, Dios habla a través de la creación, Dios habla a través de sueños. Dios también habla personalmente. Amén. ¿Puede Dios decirle, por ejemplo, Consuelo? Y Consuelo dice, ¿quién habla? Abre la puerta afuera. ¿No? Yo pensé que me habló alguien, ¿no? Y Consuelo, ¿usted cree que Dios puede hablarle a Consuelo así? Dios puede hacer lo que Él quiera. Ahora, ¿hay partes de la Biblia? Sí. No voy a tocarlos, pero, por ejemplo, Abraham fue uno de los hombres que tuvo el gran privilegio de que Dios viniera a su casa.
No han oído aparte donde vino Dios. Y que inclusive la película, cuando miramos la película me encantó porque como él conocía la voz de Dios y el hombre venía cubierto, el ser y cuando le dijo a Abraham, que le dijo así fuerte, Abraham cayó de rodillas, se le quitó la fuerza y cayó de rodillas en así al instante, cuando oyó la voz que le dijo a Abraham, y le hizo a Abraham, peló los ojos y cayó de rodillas, pum, hasta el suelo. Y le dijo, Sara, tu mujer va a tener un hijo. Y allá adentro se rió aquella. Y de acá afuera le dijo, ¿por qué te ríes, Sara? Tremendo. Póngase a pensar que llegue un ser y que cuando usted diga, ¿qué se le ofrece? De seguro nosotros, cierren la puerta, apaguen las luces, no haya nada en ruido. De seguro es un vendedor. O si no, el abonero. Cállate la boca, le cierran la boca al perro. Ya fue. El perro está morado. Y ya fue, y ahí está todavía, mami. Y luego cuando miro a los niños que abren la puerta y dice mi mamá que no está. Imagínense. Entonces imagínense que usted abra y que le ponga sus ojos en el de usted. Que usted lo ve y se quede. Yo creo que la primera sale volando hasta el otro lado de la calle porque va a rodar, hermano. ¿Ven? Entonces es algo tremendo. Abraham lo tuvo con él, habló personalmente. Dice cara a cara habló. Moisés cara a cara habló con Dios. Qué tremendo privilegio. Si nomás Dios le da una palabra y ahí está temblando. Imagina, le dice, te amo. ¡Ay! Algunos más le dice, te amo y sale rodando hasta aquel lado. Algunos están, pero yo mejor me quito. Ahí lo encargo. A las mujeres. Cuando veo a la gente más grandecita que ahí los encargo. Vámonos. Chum, 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 chum. Para allá. Pero imagínense la presencia de Dios. ¿Nunca se ha puesto a pensar la mirada de Jesucristo, hermano? Cuando Pedro, hermano, hicieron una movie también que me gustó mucho, cuando Pedro lo negó y que Jesús lo voltea a ver, hermano, lo traspasó de lado a lado esa mirada, hermano, aleluya. Esa mirada, hermano, es la mirada de Dios. Es tremendo, amén. Algunos tuvieron y han tenido el gran privilegio de tratar a Dios cara a cara. Se ha manifestado Dios a ellos, amén. En Hechos, vea, hay una de las formas. Y me gusta, hermano, cuando entramos al Nuevo Testamento, me gusta mucho, hermano, entrar al Nuevo Testamento porque es el cumplimiento de todas las cosas. Y en Hechos capítulo 2 habla el modo o la profecía de la manera que Dios iba a hablar en los postreros días. Amén. Capítulo 16 voy a empezar. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y dice, en los postreros días. ¿Cuándo son los postreros días? ¿Otra vez? Estos son desde la muerte de Jesús hasta donde estamos ahorita. Son los postreros días. Y vea, en los postreros días, siempre que diga postrero, ponga su mente que es nuestro tiempo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y empieza. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice? Profetizarán. ¿Y vuestros jóvenes qué? ¿Y vuestros ancianos? Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Amén. Gloria a Dios. Entonces pone un patrón de la manera que Dios va a hablar en el tiempo de lo que es los postreros días. Amén. Pero sobre todas las cosas, sobre todas las maneras, sobre todas las formas que Dios habla, Dios dejó su palabra. Amén. Esta es la mente y la boca de Dios. Usted quiere hablar con Dios, abra su Biblia y oiga hablar la boca de Dios. Amén. Sobre todo espíritu, sobre toda revelación, sobre toda visión, sobre todo sueño, está la palabra de Dios, que es la máxima autoridad de Dios. Amén. Todo se chequea aquí, todo se mide aquí, todo se pesa con la palabra de Dios. Amén. En 1 Corintios, allá que anda por ahí, 4:6. Pero esto, hermanos, ¿lo tiene? 4:6. Les he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Ve esta parte. Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito,
No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vea, esa versión está mal acomodada. Yo leí la versión en inglés. Dice, para que ustedes aprendan en nosotros el significado del dicho, no vayan más allá de lo que está escrito. ¿Oyó? La versión que dice aquí está mal, dice, para que nosotros aprendáis a no pensar. Está mal eso, está mal acomodado. Para que nosotros aprendáis el significado del dicho, así dice la versión en inglés, no vayan más allá de lo que está escrito. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Pablo le estaba diciendo que muchas personas se les había subido los humos. Y Pablo reprendió a los corintios porque dijeron, una gente andaba diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y les dio una enseñanza, hermano, que Cristo no está dividido, que aunque ellos y nosotros tengamos siervos de Dios que nos alimentan, dice, nosotros tenemos que ir a lo que está escrito. No vayan, aunque quiero que aprendan en nosotros que nosotros mismos estamos sujetos al orden de Dios. Ahora vea, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que dice? Cuando dice, hermano, no vayan más allá de los que está escrito. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vea, vaya a 2 de Timoteo 3:16. Otro ejemplo de lo que es la escritura. 2 de Timoteo 3:16. Vea la grande importancia de la escritura. Mi esposa hace poquito habló con unas personas que querían saber, hermano, acerca de que por qué nosotros creemos que este libro o la Biblia es la palabra de Dios. Ellos creen que esto fue hecho por hombres y manipulado por hombres. Entonces dicen, ¿tú por qué dices que esto nomás nos tenemos que quedar aquí? Entonces mi esposa les dio esta parte donde dice, no vayas más allá de lo que está escrito. Entonces dijo, ¿quién dice esto? Ellos no creen que Dios solamente habla por la Biblia. Por ejemplo, le voy a decir, no me voy a meter en eso, pero por ejemplo, las personas, las de la religión católica, creen que la iglesia católica, o sea, el Vaticano, también da revelación. O sea, esto no es la única palabra de Dios. También lo que diga el Papa o los obispos, yo no sé cómo esté formada la cosa, también es revelación de Dios. Y allí es el punto, hermano, que si nosotros nos salimos de la escritura y aceptamos otra revelación aparte de la palabra de Dios, estamos perdidos todos. No, se quita el estándar de nosotros, la protección. Ayer les dije, el viernes dije, la ley de Dios es para protección de nosotros. No nos salgamos de la escritura, no nos perdamos del camino de la senda antigua, no nos movamos de lo que está escrito, porque si nos salimos con otra revelación por otro lado, nos perdemos del camino verdadero. ¿No? Dice, hermano, ¿por qué dice eso? Porque ahí están los mormones. José Smith salió con otra revelación nueva y le dijo, yo no me basé en la Biblia, vino aquí Jesucristo y su papá y aquí me dieron una revelación y la gente le creyó. Y vea, ahorita todo el Utah es mormón. Y dígame usted, ¿esto es de Dios? Claro que no es de Dios. Hermano, yo le digo una cosa, yo no le digo hermano a ellos, porque no son hermanos. No están basados en el fundamento que es Jesucristo. No creen en el libro que usted cree. Ellos tienen otra Biblia, otro libro, otra revelación. Nosotros no tenemos nada más que la palabra de Dios y es todo. Amén. Cuando gente sale con otras revelaciones que no es la Biblia, es una catástrofe tremenda. Es catástrofe, te van a perder. Porque nadie puede ir más allá de lo que está escrito. Amén. Vean lo que dice Timoteo. Desde el 15 le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido que las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Oyó? La salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Amén. 16. Toda la escritura, vea, está hablando en la mayoría, toda la escritura es inspirada ¿por quién? por Dios, Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Oyó? Entonces, la Biblia es la divina palabra de Dios. Cuando hablamos de escrituras, y vamos a colocarnos en esto, hermano, en el orden que es. Cuando Pablo escribió esta carta, cuando hablaban de las escrituras, no estaban hablando del Nuevo Testamento. No estaban hablando del Nuevo Testamento. Es más, muy poca porción existía del Nuevo Testamento.
El primer escrito que se redacta y que está, hermano, en el año 45, acuérdense que Jesús llegó hasta los 33 años. Si vamos un poquito, según en el orden cronológico, por eso vamos a leer Mateo, hermano, porque Jesús nació como 4 años atrás del año 0. Y Jesús murió como en el año 30, que es el año 33, según lo que es el año cronológico. En el año 45 es la primera carta que redacta es a los Gálatas. En el año, aquí le apunté, hermano, en el año 51 al 52, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Amén. Vea, para que hagan una idea, Jesucristo murió al 30, 15 años después de Jesús se estableció la iglesia. El libro de los Hechos lo menciona todo, pero el libro de los Hechos fue escrito hasta el año 70. Amén, no existía el libro de los Hechos porque había hechos. Es más, el libro de los Hechos no se cerró. No dice, bye, la gracia está con usted. El libro de los Hechos se sigue escribiendo todavía porque la iglesia aquí está en la tierra. Todo lo que está pasando aquí en Las Vegas se está escribiendo. La iglesia CCP está en la historia del libro de los Hechos. Que diga, no se ha cerrado ese libro. Todavía se sigue escribiendo. Amén. En el año 55, hermano, sale el primer evangelio. El primer evangelio. ¿Quién cree que fue el primer evangelio? El más insignificante que creían de todos los hombres es Marcos. Le voy a hablar un poquito de Marcos más adelante. Marcos, hermano, tiene un testimonio terrible. Terrible. Le dicen, ¿cómo le llaman cuando una persona corre el ejército? Desertor, ¿verdad? Así lo tienen, Marcos el desertor. Su nombre es John Mark, Juan Marcos le llaman. Él es un desertor de los ejércitos de Dios. Pablo dijo, yo no quiero trabajar con él. No me quiero, ni me venga, se me devolvió una vez, ya no lo quiero conmigo. Así lo pusieron, hermano. Pero después Pedro lo levantó, le dio fuerza y fue un tremendo hombre de Dios. Y fue el primero de todos los evangelios que salió. John Mark, San Marcos. Tremendo, aleluya, amén. Entonces, junto con Juan Marcos salió Primera de Corintios. En esos años que hago el 55, luego vino la carta a los romanos en el 57, junto con Segunda de Corintios. Pablo escribió en el 57 las cartas a los romanos y a la Segunda de Corintios. Uno de esos tiempos vamos a poner todo el orden cronológico, junto con los hechos y las cartas. Por ejemplo, todos los hechos hablan de que Pablo fue a Roma y dice el año y dice qué es lo que hizo. Mire, Pablo escribió por la mayoría de tiempo en las prisiones. Él no escribió en el camino y todo. Cuando lo aprisionaban, siempre. La vida de Pablo, hermano, fue en prisiones. Fue correteado, lo andaban matando, lo querían matar. Él siempre estuvo prisionero casi la mayoría de tiempo. Amén. Casi la mayoría del tiempo que usted ve, hermano, siempre está contra. Para eso lo escogió Dios. Dice, este instrumento me es útil en mis manos. Amén. Entonces escribió en las prisiones. Luego vino Mateo, hermano, en el año del 60 al 65. Vino Mateo y también la carta a los Efesios, los Filipenses y los Colosenses. El segundo evangelio vino saliendo hasta el año 60, del 60 al 65. Ya habían pasado 10 años de Marcos que había escrito. Luego viene el libro de lo que es el año, en los hechos que dijo entre el 63 y el 70. Y la carta que acabamos de leer, hermano, es en el año 67 al 66 al 67. Cuando Pablo dijo de la escritura, solamente habían salido como 3 escritos. Amén. ¿Estamos ya en orden? Él habló esta carta de Timoteo y cuando le dice que desde la niñez ha sabido las escrituras, póngase a pensar, váyase un poquito para atrás, hace 11 años atrás apenas salió el primer escrito, 11 años, 21 años, que son 10, 11, 21 años atrás salió el primer escrito apenas, que era los Gálatas, y era una carta a los Gálatas. Entonces cuando Pablo menciona las escrituras, indudablemente está refiriéndose al Viejo Testamento. Cuando habla de las Sagradas Escrituras en el tiempo del Nuevo Testamento, es el Viejo Testamento. Para cuando usted vea, dice, aquí dijo Pablo que todo, no. Las Sagradas Escrituras en el tiempo de Pablo era el canon judío, el Viejo Testamento. Ellos, ¿se acuerdan que Jesús entró y dijo que le dieron el libro de Isaías? Eso es lo que está hablando Pablo. Ahora, ¿cómo es que uno nos damos cuenta de la validez del Viejo Testamento o de la validez del Nuevo? Bueno, en el Viejo no hay duda, porque el pueblo de Israel es un pueblo supermente celoso. Es celosísimo, hermano. Y la palabra de Dios, ellos guardaron bien celosamente
todo el canon que le llaman los 39 libros. Los guardaron, los seleccionaron. ¿Por qué usted cree que los libros apócrifos no los aceptaron ellos? Los libros apócrifos se llaman los libros que tiene la Iglesia Católica antes después de Malaquías, tiene un montón de libros. Esos profetas se levantaron en el año, los 400 años que le llaman de oscuridad. Dios dijo, no voy a volver a hablar hasta que venga el Mesías. Amén. Y no habló Dios. Y en ese periodo de 400 años salieron estos hombres que escribieron esos libros. No son de Dios. ¿Por qué no son de Dios? Hay dos señas, hermano, que o te dan a entender cuando la palabra es de Dios o no es. Y quiero que veamos esas señas. Vamos, aleluya, en Juan 14, del 10 al 11. Vea, son dos señas que realmente son una regla para entender, ya sea que si usted recibe un mensaje de Dios, o recibe un sueño, o recibe lo que usted reciba, se va a dar cuenta por estas dos reglas si es de Dios o no es de Dios. Amén. Dijo el Señor, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Preguntó. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, ¿el qué? Y luego el 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, ¿por qué? Por las mismas obras. Amén. Dos cosas sobresalen: la palabra que sale de la boca del ser y las obras del ser. ¿Se puede definir a un falso profeta? Por lo que habla y por lo que hace. Así de sencillo. Es la máxima regla. Si usted ve la vida del hombre que habla bien bonito pero es más mundano, ese es un falso profeta. El hombre tiene que venir alineado, el testimonio tiene que venir alineado con la enseñanza. Si el hombre no vive lo que enseña, ese hombre no es de Dios. Punto. Por lo que habla, por lo que hace. Y Jesucristo dijo, creedme que mi Padre está bien por las palabras que los hablo. Pero si no me creen, creedme por mis obras. Amén. Que soy de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, por eso juzgamos qué es de Dios y qué no es de Dios. Todo el Viejo Testamento, cuando Jesús vino, esto es porque creemos que es divino. Ahora, los judíos no creen esto. Los judíos lo escogieron porque ellos son bien celosos y solamente aceptan a los profetas que son de Dios. ¿Usted cree que los falsos profetas apenas existieron? No, están desde el tiempo de Israel. Tenían muchos problemas con los falsos profetas. La otra vez se acuerda que hablamos, hermanos, de Ananías, que se levantó en contra de Jeremías y contradijo la palabra de Jeremías. Y Jeremías le dijo, hermano Ananías, dijo, brother, dijo, todos los profetas profetizamos esto, que venía. Ahora tú estás diciendo que no va a suceder. Y el Señor lo mató, pum, en ese año. Es un falso profeta. Amén. Entonces, vea, cuando Jesús vino a la tierra, habló de todos los hombres de los 39 libros. A cada uno tocó, o sea, habló de Moisés, habló de la ley de Moisés, habló de David, habló de Salomón, habló de todo, Jeremías, Ezequiel, de todo, Amós, Joel, profeta que dijimos Joel, de todos los mencionó, de todos los 39 libros los mencionó. Inclusive, curiosamente, le dieron 39 latigazos en su 40 menos 1, ¿se acuerda? Y como curioso, todo hace sentido. Pero no mencionó a Tobías o a Tobi, ¿cómo le llaman? No mencionó a ningún apócrifo, no conoció a ninguno, no le dio reconocimiento a ningún libro, más que a los 39 libros que están escritos en el canon judío. Es de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento da a conocer el Viejo Testamento, la confirmación de su validez a través de la boca de Jesucristo. Amén. Y el Viejo Testamento, aleluya, da a conocer el Nuevo. Los dos están entrelazados. El Viejo Testamento habla de Cristo y Cristo habla del Viejo Testamento. Los dos se confirman unos a otros. Cuando usted lee cada carta, cada evangelio, cada profecía del Nuevo Testamento, habla del pasado. Todas las cartas, hermanos, hablan del pasado. Acabamos de leer eso y dijo, esto lo dice por el profeta Joel. ¿No dijo eso? Y ve usted los evangelios, hermano, todas las enseñanzas que dio Jesús eran del Antiguo Testamento. ¿Oyó? La validez del Viejo Testamento se cumple en el Nuevo y la validez del Nuevo se cumple en el Viejo. Aleluya. Entonces, la validez del Viejo Testamento se encuentra en el Nuevo a través de Jesús. Y la validez del Nuevo se encuentra en el Viejo a través del Espíritu de Dios. Amén. La palabra de Dios es perfectamente, no hay regla. Mire, usted no va a creer, ¿usted cree que hay más escritura que esto? Montón.
Una vez oí el evangelio de Pedro. Me solté riendo, hermano. ¿Usted no cree que hay más evangelios y más cartas que quiere inventar la gente? Hay un montón. Vea, el tiempo ya pasó, no me lo voy a decir. En el capítulo 8 de los Hechos, Pedro se encuentra con un mago que se llama Simón. ¿No se acuerda usted? ¿Han leído el libro de los Hechos? Un mago que hacía y tenía engañado a todo el pueblo de allí, de Samaria. Y cuando oyó y miró el mover del Espíritu de Dios, se emocionó y se enlistó en la fila. Es más, cuando vino Pedro, hasta él se bautizó. El primer brujo bautizado en el nombre de Jesús. Aleluya. Se está bautizando yo también, el brujo ahí. Y lo bautizó. Y cuando miró que Pedro les ponía las manos y el don del Espíritu Santo venía a las personas, dice: ¿cuánto quieren? Aquí traigo la feria. ¿Cuánto quieren para que me den ese poder? Y Pedro le dijo: oh my God, te veo en cárcel de amargura, que tu dinero perezca contigo. ¿Quién te han dicho que el don de Dios se puede comprar con dinero? No se vuelve a mencionar a ese hombre, pero en el evangelio de Pedro, según se encontró con Rama. Y vea, usted quiero que usted juzgue estas palabras, para que vea que por la palabra y por los hechos se muestra si un libro de Dios o no. Si usted no ha leído los libros apócrifos, le invito a que lo lea. Es sabiduría de hombre y no es de Dios. En cuanto los empieza a leer, dice: no, esto no es de Dios. Inmediatamente lea una carta que mandó Pedro, lea la carta que mandó Pablo, hermano, y nada que ver con los libros apócrifos. Pero vea, le voy a hacer un poquito de Pedro. El Espíritu de Dios levantó a Pedro y dice: Pedro, levántate. Le estoy hablando de lo que oí. Yo no he leído ese evangelio. Y dice: Pedro, levántate rápidamente, porque Simón, al que venciste, se levantó en Roma contra la iglesia y ha engañado a todos en Roma. Y en primer lugar, Dios no habla así. Ya para empezar está mal hablado. Córrele, Pedro, como si Dios estuviera asustado. Dios tiene control de todas las cosas. ¿Entiende? Él no anda: córrele, Pedro, si no me los matan a todos. No, nada de eso. Entonces dice Pedro que levanta y se va a Roma. Y este hombre ya había engañado a todos, porque enfrente de donde están los Césares y todo eso, él había hecho muchos milagros. Y ya toda la gente había creído que él era de Dios. Cuando viene Pedro, dice Pedro, lo confronta enfrente de todas las personas y dice: este hombre es falso, y se lo voy a demostrar, y hizo milagros que la gente: este sí es el poder de Dios. Y dice que aquel no se quedó con la gana. Esta es una película, hermanos. Y dice él: les voy a mostrar que yo me voy a subir al pináculo de aquel y voy a volar hasta el otro. Fíjese lo que dice el evangelio. Dice que se subió y que Pedro decía: túmbalo, Señor, túmbalo. ¿Tú crees? ¿Usted cree que esta palabra es de Dios? Nomás de oír túmbalo, Señor, túmbalo. Y túmbalo, y se cayó y se abrió en pedazos. ¿Usted cree que esto es una tontería? Es una imaginación de hombres. Esto no es divino, esto no es de Dios. Nomás en el lenguaje te das cuenta, menos en las obras. Unas tonterías. ¿A quién le quieren probar? ¿Los romanos? Dios no le interesa esas cosas. Dios dice: el que cree, todo es posible. El que no quiere creer, pues no crea. Pero Dios ha abierto las puertas para el que quiera. No es el que quiere, el que quiere es el que Dios tenga misericordia. Amén. Hay un montón de cosas de esta, hermano. Y los han querido meter. ¿Por qué no consideraron el evangelio de James y el evangelio? No existen esas cosas. Esta palabra está completa, es por el Dios tiene control de todas las cosas y nos dio la palabra divina de Dios y toda concuerda perfectamente. Aleluya. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Voy a decirle el orden que Dios estableció. Solamente le voy a enseñar. En el capítulo de Efesios, a través de la escritura, Dios nos dio lo que le llaman los 5 evangelios. En el capítulo 4, verso 11, Dios viene, Jesucristo viene, hermano. Habla a lo que son, levantan los 12 apóstoles, discípulos. A través, dice el libro de Hebreos, que Dios nos habló a través del Hijo. El Hijo, hermano, es la cabeza de la iglesia. O sea que Jesús sigue instruyéndonos. ¿Usted cree que Jesús siguió instruyéndonos después que resucitó? Y hasta la fecha nos sigue instruyendo. Por eso empecé así. Le dije, si Él quiere, Él cambia las cosas. A Dios todavía, hermano, hay ahorita momentos donde el hombre ha tomado todo el control de las cosas. Él dice cuando empieza, Él dice cuando se acaba. Él dice cómo salen las cosas. Él dice, no, hermano. Uno empieza y el Señor sabe cuándo se acaba. Uno empieza con un orden y el Señor sabe cómo se dirige. Nosotros estamos basados en el orden de Dios. Pero vea esto. Y Él mismo, dice en la Biblia, o sea, Jesucristo, constituyó a unos, ¿qué?
a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros ¿qué? Vea, en el orden de los ministerios, hermano, no quiere decir que uno es más grande que otro. Así como yo no soy más grande que usted. Nadie es mayor que otro, todos somos iguales. Dios no hace excepción de personas, todos somos iguales. Solamente algunos tienen responsabilidades de una manera, otros de otra. Por ejemplo, las personas de allá tienen, ahí los que están en la esquina, sienten un tipo de responsabilidad, vienen a la iglesia, ayudan, entre sus diezmos, tras ofrendas, sienten responsabilidad. Yo tengo mi responsabilidad, yo tengo que enseñar a la iglesia, yo tengo que meterme en oración, pedirle a Dios palabra para alimentar, yo tengo responsabilidad. Los músicos se meten en el Señor para la unción de Dios, para que Dios los use y toque el corazón de las personas. ¿Me entiende? Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades diferentes, pero no es uno más que otro. Amén. Un ejemplo bien claro. Todo su cuerpo, su hermoso cuerpo que usted tiene, todo su cuerpo es importante para usted. Hay gente que dice, no sabías que a Burano se le mochó un dedo y le dieron ¿sabe cuántos millones? Y si dice, entonces yo también voy a mochar otro. Y al rato queda pensando, no, mejor me quedo con mi dedo que los millones, ¿verdad? Porque todo su cuerpo es importante. Usa desde las uñas hasta los dedos, hasta el pelo, todo es importante. ¿A quién le gustaría quedarse pelón? Sin agraviar a nadie, ¿verdad? ¿Y qué hace cuando el hombre se queda pelón? Empieza a implantarse, ¿verdad? Quiere tener el pelo así largo. Yo quiero que el viento me lo mueva, dice. Pero pues, ya no hay nada. ¿Cómo está mujer? ¿Qué está mujer? Amén. Desde el pelo, hermano, hasta la uña, todo es importante para nosotros. Lo que dijera usted, yo no quisiera tener uña, todo así pura carne. No, qué feo, ¿verdad? ¿Qué se va a pintar las mujeres? ¿El cuero? Sí, todo es importante. Así los miembros de la iglesia, nadie le puede decir un miembro a otro, tú no sirves para nada. Yo predico, ¿tú qué haces? ¿Qué importa que tú prediques, el otro hace otra función? O sea, el dedo del pie gordo no le puede decir a la nariz, yo soy más que tú. Nada. Todos somos necesarios, todos somos importantes. Un ministerio no es más que otro, todos son necesarios. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Somos un cuerpo, amén. Nadie puede expresar a nadie, tanto el apóstol como el profeta, como el predicador, como el evangelista, todos somos iguales. Solamente que cada quien tiene su función. La nariz, le dice a la orejera, si no fuera por mí, no disfrutaría los chicharrones. Y dice la oreja, si no fuera por mí no hubiera llegado aquí, ¿verdad? Sí, si no hubiera por mí no hubiera llegado donde están los chicharrones, no se hubiera dado cuenta. Y al otro, y la boca dice, y si no fuera por mí no los metiera para adentro, ¿verdad? Entonces, tanto como esto como lo otro, todos tenemos nuestra función. Dele gloria a Dios que yo hago mi parte, usted haga su parte, aleluya, y todos funcionemos en un acuerdo, en una armonía, amén. Cuando las personas se levantan el cuello, el apóstol fulano, el profeta, y llegan aquí como que nadie nos manda. Aquí se tienen que cuadrar, hermanos, los que aquí se tienen que cuadrar, porque estamos delante de la presencia de Dios, no delante de ellos. Amén. A la otra que venga uno aquí, se traiga esa actitud, métele zancadilla, para que se le quite y le dé vergüenza a todo enfrente de todos. Amén, no se crea. Pero sí, es correcto que todo, siente que es más importante que todo. Siente que no pisa ni el suelo. Sienta esa actitud de Satanás, no de Dios. El hombre tiene que ser humilde, amén. Entonces, en los ministerios, vea, el propósito de los ministerios, vea, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Oyó? Y vea, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿y de qué? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. El propósito de los ministerios, solamente hay 5 ministerios que tienen que ver con la enseñanza. Ahorita, el profeta y apóstol solamente hacen milagros y hacen, hermano, prodigios y derrumban principados. Esto no tiene nada que ver con la Biblia.
Quédese bien claro que un hombre aquí no puede derribar un principado. Eso es Dios. Eso es de Dios. Nosotros, el ministerio de nosotros, tanto como los evangelistas, es doctrinar, enseñar a la iglesia. Ese es mi ministerio. El evangelista no es para venir y decir, ya viene el evangelista, viene el avivamiento. El avivamiento lo da la palabra de Dios. Así de sencillo. Usted hable palabra de Dios y la gente se va a fortalecer. Ese es el verdadero avivamiento. Viene a través de la palabra de Dios. No viene a través de gritos. No viene porque un hombre se murió y después lo resucitó. ¡Qué maravilla de testimonio! Gloria a Dios que lo resucitó. Pero eso no es para un avivamiento. El avivamiento viene por la palabra de Dios. Y el trabajo, ya sea del evangelista, ya sea del apóstol, ya sea del profeta, es la edificación de la iglesia. Él tiene algo importante que va a enseñar a la iglesia. Y no se lo va a enseñar aquí, a través del teléfono, del micrófono. Se lo va a enseñar con hechos. Él tiene un ministerio que él desenvuelve y es alguien bien importante para la iglesia. ¿Amén? Le doy un ejemplo, si no me entendió eso. El dedo o mi mano no hace el ministerio solamente diciendo, la mano hace esto, a través de un micrófono. Y ya, la mano hace su ministerio haciendo su función, dándome, agarrando la comida y dándome la boca, agarrando, ayudando, empujando, trabajando. Esa es la función de la iglesia, de la mano. ¿Ven? ¿Me entendió? El evangelista, y nosotros tenemos dos evangelistas aquí, el evangelista no hace su trabajo en el micrófono. El evangelista hace su trabajo en su función como evangelista. ¿Oyó? El mujer no hace el trabajo en el micrófono, lo hace aquí en la iglesia haciendo su función. El pastor hace su trabajo, no solamente, esto es enseñanza. Mi función, hermano, es nutrir, alimentar y cuidar el rebaño. Esa es mi función. Todos los 5 ministerios tienen que ver con la edificación de la iglesia. Los milagros son para los incrédulos. Los milagros son para la iglesia, nosotros somos de Cristo ya. ¿Qué más me puedes apantallar a mí? Usted cree, hermano, y le dije a los hermanos que me conocen, a mí que venga Marco Witt, que venga, ¿cómo se llama el otro? Jesús Arán Romero, que venga quien sea, a mí no me importa. Yo ya estoy haciendo mi función. Mi función no es ir a aplaudirles y darles los tickets para que vendan dinero. No me interesa esas cosas. Yo ya tengo el Espíritu de Dios. Yo ya estoy conectado con el Padre. Yo estoy buscando almas que no han conocido a Dios. Yo no necesito ir a conciertos. Yo no necesito ir a ver milagros. Yo no necesito nada de eso. Yo ya creí en Cristo y estoy haciendo mi función. No necesito de esas cosas yo. Que venga fulano, que venga manga, a mí me interesa. Mi función es orar por las almas, ir y a las casas, ir a donde sea posible que Dios me mande a levantar al caído, ayudar, hacer mi función, hermano. Ahora la pregunta está, ¿cuál es tu función? Porque no hay funciones de banca, ¿sabía usted? Yo me siento y escucho. Esa función es la alimentación, pero tú tienes una función. ¿Cuál es tu función? El dedo no es para completarme 20 o para que no tenga 19, no. El dedo tiene algo muy importante. La lengua no es para que la boca no esté hueca sola. La lengua tiene una función y la estoy usando. ¿Me entiende? El ojo no es para que no tenga un hueco ahí. El ojo es para ver y tiene una función. Y el ojo tiene que desenvolver su función. Amén. El orden de Dios llega por la cabeza, que es el Hijo, y luego pasa a todo el cuerpo. Y la palabra de Dios llega a través de Jesucristo a todos nosotros, según los 5 ministerios que Dios levantó. Amén. Deseamos que el Señor haya hablado a tu corazón en este día. Si deseas obtener esta enseñanza, nos puedes llamar al 702-516-6006 o nos puedes escribir a caminandoconpoder@hotmail.com. Te esperamos en nuestra página de Facebook, Centro Cristiano Pentecostal. Que tengas un excelente día y que el Señor te bendiga. Gracias, amado oyente, por habernos escuchado en el programa Caminando con Poder con el pastor Mario Pérez. Si gustas visitarnos, estamos localizados en el 3825 Melody Lane, entre Rancho y Vegas Drive, detrás del zoológico. Los horarios de nuestros servicios son el martes a las 7, servicio oración y estudio, viernes a las 7, servicio general, domingos a las 3 p.m. tenemos nuestro servicio dominical. Para más información, llama al teléfono 702-516-6006, repito,
702-516-6006.